Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas en el Islam, queridos hermanos y hermanas en el mundo, queridos hermanos y hermanas musulmanes y no musulmanes. Estamos de vuelta en la presentación de nuestros videos. Hoy vamos a tener dos lecturas cortas que tienen que ver con el Corán. Y les invitamos a los hermanos y hermanas musulmanes y a quienes no lo son a escuchar, porque son muy ilustrativos, son de recordatorio para los musulmanes y son de cultura general para los no musulmanes, porque no se puede ignorar la esencia y la presencia de una religión que es la religión que más crece en el mundo. Somos más de 2.000 millones de musulmanes en el mundo y se sigue expandiendo como parte de la cultura general. Es necesario que inclusive los colegios estudien e identifiquen quién fue el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, e inclusive desde el punto de vista laico, no necesariamente con una revisión de la vida del profeta desde el ámbito de la fe, sino desde su presencia como influencia para el mundo, como cualquiera de los personajes, como cualquiera es una forma de decir, es para identificar a los personajes que han trascendido a la humanidad. Entonces, el profeta Muhammad debe ser estudiado y no puede ser los estudios que se dan especialmente en el lado occidental del mundo de los temas de carácter no esencialmente religioso, pero sí que tienen que ver con la llegada de determinada religión a este lado del mundo, a Occidente, como si no hubiesen otras religiones que demandan el conocimiento cultural para que la educación integral del ser humano sea eso, integral, lo más completa posible. No puede ser que estudiantes de todo lo que es la América Latina ignoren expresamente, porque los planes de estudio no contemplan la vida de un hombre como Muhammad y la influencia y la vida y la existencia de este personaje para propagar una religión, un modo de vida, propagar una religión, os decía, que tiene al momento más de 2.000 millones de seguidores y que por lo tanto ese solo hecho la hace importante en el planeta, a más de que tiene una cultura riquísima, amplia, una religión que aparte de influir en el tema religioso, ha influido culturalmente, especialmente en Europa, en Asia, y está este rato siendo abrazada por cientos de miles en las Américas y en la América del Sur. Y en nuestro país también tenemos cada día más musulmanes. De manera que, con la anuencia de Allah, vamos a empezar la lectura de estos dos folletitos que son muy importantes sobre el Corán, siempre dedicando nuestro trabajo a que las alabanzas son para Allah. A quien Alá guíe no se desviará, y a quien Alá desvíe no encontrará guía. Atestigo que no hay Dios salvo Alá y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y bendiciones de Alá sean con el profeta, su familia y sus compañeros. Vamos a leer este pequeño folleto que es muy ilustrativo. Y vamos a leer complementariamente este folleto que viene a hacer eso, el complemento del primero. De tal manera que con lo dicho, iniciamos la lectura. El Corán, la revelación final. El Corán, la revelación final,
para la humanidad. ¿Qué es el Corán? El Corán es la palabra de Dios. El Corán es la palabra literal de Dios, el Todopoderoso Alá, en árabe. Alá, Dios en árabe, que se reveló al profeta Muhammad, la paz sea con él, a través del ángel Gabriel. Esta es la revelación del libro, el Corán, que dimana de Alá, poderoso, sabio. Corán 39:1. Esto que acabo de leer está escrito en el Corán y dice: esta es la revelación del libro, el Corán, que dimana de Alá, poderoso, sabio. Corán 39:1. Guía para la humanidad. El Corán es una guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio de lo bueno y de lo malo. Corán 2:185. Da a los hombres la dirección para juzgar entre el bien y el mal. Sin esta guía el hombre seguramente se perdería. La revelación final. El Corán es la última escritura revelada por Dios Todopoderoso. Este confirma lo poco que queda de verdad en las escrituras anteriores. Refuta y corrige los errores y las adicciones que se han introducido en las versiones actuales de las escrituras anteriores del Corán. Oh gente del libro, creed en lo que hemos revelado, que confirma lo que tenéis. Corán 4:47. ¿Cómo se reveló el Corán? ¿Cómo se reveló el Corán? El Corán fue revelado a Muhammad, la paz sea con él, y solo existe en el idioma en que fue revelado, el árabe. Sin embargo, la traducción del significado del Corán está disponible en muchos idiomas, en el español por supuesto, y se pueden encontrar Corán sin ningún costo en la mezquita de Quito o en las mezquitas de Quito, en la mezquita de Santo Domingo, en la mezquita de Ibarra, en la mezquita de Cuenca. Se pueden encontrar en el Ecuador el Corán sin ningún costo para que cada uno de ustedes pueda pedir un ejemplar. El Corán no fue enviado como un libro completo en una sola revelación, sino que la revelación se extendió durante un periodo de 23 años. Por esta razón, es esencial saber en qué circunstancias los versos fueron revelados, con el fin de tener una adecuada comprensión del Corán. De lo contrario, sus enseñanzas podrían ser mal interpretadas. ¿Cómo puedo saber que viene de Dios? La preservación. El Corán es el único texto sagrado que ha estado en circulación durante largo tiempo y sigue siendo este periodo largo tan puro como el día en que fue revelado. Nada se ha añadido, eliminado o modificado de su revelación hace más de 1400 años. Comillas, ciertamente nosotros hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios. Corán 15:09. El Corán no solamente se conserva en forma escrita, sino que también en los corazones de los hombres y de los niños y mujeres. Hoy en día, millones de personas han memorizado el Corán de principio a fin. Milagros científicos. El Corán no está en contradicción con la ciencia moderna. Repito, el Corán no está en contradicción con la ciencia moderna, sino más bien la apoya. Uno de los aspectos más notables sobre el Corán es que contiene muchos versículos que describen con exactitud los fenómenos naturales en diversos campos, tales como la embriología, la meteorología, la astronomía, la geología y la oceanografía. Los científicos han encontrado en sus descripciones que son muy precisas para un libro que data del año del siglo XVII. Les haremos ver nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos hasta que se les evidencie a través de ellos la verdad. ¿Acaso no es suficiente tu Señor como testigo del todo? Corán 41:53. De hecho, muchos de los milagros científicos mencionados en el Corán se han descubierto hasta hace pocos años gracias al uso de modernos equipos tecnológicos. Considérese lo siguiente. El Corán da una descripción detallada del desarrollo del embrión humano. Estos detalles ya eran desconocidos para la comunidad científica hasta hace poco tiempo. El Corán afirma que los objetos astronómicos, estrellas, planetas, lunas, etc., se formaron a partir de nubes de polvo. Previamente esto era desconocido. Este hecho se ha convertido en un principio indiscutible de la
Cosmología moderna. La ciencia moderna ha descubierto la existencia de barreras que separan a dos mares, ayudando así a mantener su propia temperatura, densidad y salinidad. Estos signos de Dios se manifestaron ciertamente en el Corán hace más de 1400 años. Unicidad. Desde su revelación, ninguna persona ha sido capaz de producir un solo capítulo como el Corán, ni igualarlo en su belleza, elocuencia, esplendor, sabiduría, profecías y otros atributos. Si dudáis de lo que, si dudáis de lo que hemos revelado a nuestro siervo Muhammad, traer una sura similar y recurrir a ello a quienes tomáis por salvadores en el lugar de Alá, si es que decís la verdad. Corán 02:23. Algunas de las personas que rechazaron al profeta Muhammad, la paz sea con él, intentaron reproducir algo similar al Corán, y a pesar de ser muy elocuentes en el árabe, fallaron. Esto sigue siendo un desafío que nadie ha superado. No hay contradicciones. Cuando la gente escribe, comete errores tales como la ortografía y la gramática, declaraciones contradictorias, hechos inexactos, omisión de información y otros errores. Alá dice, comillas, ¿acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no precediera de Alá, habrían encontrado en él numerosas contradicciones. Corán 4:82. El Corán no tiene contradicciones en absoluto, ya sea en las explicaciones científicas del ciclo del agua, la embriología, la geología y la cosmología, hechos y acontecimientos históricos o profecías. ¿Podría Muhammad ser el autor del Corán? El profeta Muhammad, la paz sea con él, era una persona analfabeta, no podía leer ni escribir. Él no fue educado en ningún campo científico o histórico, o en literatura como para escribir la belleza literaria de este magnífico libro. La precisión de la historia que se narra sobre los pueblos y las civilizaciones anteriores mencionados en el Corán es demasiado grande para ser escrita por un hombre. Comillas, este Corán no puede provenir sino de Alá. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente sus preceptos. No hay duda alguna que proviene del Señor del Universo. Corán 10:37. Propósito de la revelación de creer en un Dios verdadero. Comillas, vuestra divinidad es la única, no hay otra salvo a Él, el clemente y misericordioso. Corán 2:163. El tema más importante que se menciona en todo el Corán es la creencia en el único Dios verdadero. Dios nos informa que Él no tiene pareja, hijo o igual y que nadie tiene derecho a ser adorado sino Él solamente. Nada es comparable a Dios y nada de su creación se parece a Él. El Corán rechaza la idea de atribuir cualidades y limitaciones propias del hombre a Dios. Rechazar todos los falsos dioses. Comillas, adorad a Alá y no le asociéis a nada. Corán 04:35. Dado que solo Alá es el único digno de adoración, las falsas deidades y dioses falsos deben ser rechazados. El Corán también rechaza la idea de atribuir cualidades divinas a algo o a alguien que no sea Alá. Narrar las historias del pasado. El Corán contiene muchas narraciones como esas lecciones como historias verdaderas de los profetas anteriores como Adán, Noé, Abraham, Jesús y Moisés. De estas historias Alá dice, comillas, por cierto, en las historias de los profetas hay un motivo de reflexión para los dotados de sano juicio. Corán 12:111. Recordar el día del juicio. Este noble libro nos recuerda que todo el mundo sufrirá la muerte y tendrá que rendir cuentas de todas sus acciones y palabras, comillas, y dispondremos de la balanza de la justicia para juzgar a los hombres en el día del juicio y nadie será oprimido. Corán 21:47. Cumplir con un propósito de vida. Es importante destacar que el Corán enseña que el propósito de la vida es adorar solamente a Dios y la vida de uno se vive de acuerdo a lo prescrito en él. En el Islam, la adoración es un término amplio que incluye todas las acciones y las palabras, ya sean privadas o públicas, que Alá ama y se complace en ellas. Al hacer lo que Dios ordena, un musulmán adora a Dios y cumple con su propósito de vida. Los siguientes son los ejemplos de adoración del Corán. Oh creyentes, comillas, oh creyentes, inclinados y prosternados en oración, adorar a vuestro Señor y hacer el bien
para que triunféis. Corán 22:77. Temed a Alá cuanto puedas, escuchad y obedecerle y hacer caridad, pues es lo mejor para vosotros, y sabed que quienes luchen contra la propia avaricia serán triunfadores. Corán 64:16. Y no mezcléis la verdad con lo falso, ni ocultéis la verdad que conocéis. Corán 2:42. Diles a los creyentes que rescaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades. No muestren de sus adornos y dejar todo lo que está a la simple vista. Corán 24:31. Alá ha prometido a los creyentes que obren rectamente que obtendrán el perdón de sus pecados y una magnífica recompensa. Corán 5:9. Conclusión. En resumen, el Corán enseña al hombre cómo adorar al único Dios verdadero, por lo tanto el cumplimiento de su verdadero propósito en la vida y alcanzar el éxito, tanto libre en este mundo como en el siguiente. Oh Muhammad, por cierto, te revelamos el libro con la verdad para que transmitas a los hombres. Quien siga la guía de en el beneficio propio, y quien se desvíe luego de haber llegado lo hará en detrimento propio. Sabes que tú no eres responsable por sus obras. Corán 39:41. ¿No crees, tú amigo y hermano o hermana que me escuchas, hermano y hermana musulmán, hermano y hermana no musulmán que me escuchas, no crees que este libro debe ser leído? Vamos a leer un libro que resulta complementario de la información que hemos leído en el primer folletito. Vamos a leer este segundo folleto informativo que habla también sobre el Corán. Sus letras están dedicadas al Corán y nos da una explicación sobre temas como el siguiente. El Corán está dividido en suras, capítulos y ayat, versículos. Existen 114 suras o capítulos en el Corán de diferentes extensiones. Las suras están divididas en dos periodos de revelación: el periodo de antes de la emigración, la Égira, también llamado de la Meca, y el periodo después de la emigración o de Medina. Los capítulos del periodo de la Meca tienen como tema principal enseñar la creencia en un solo Dios, el monoteísmo, y advertir sobre las diferentes manifestaciones de la idolatría. Los capítulos del periodo de la Medina, por su parte, además de mencionar los temas ya descritos, se centraron especialmente en poner las reglas generales que rigen la vida y la conducta de la comunidad. Para los musulmanes, el Corán es la última revelación de Dios a su último profeta. Creemos que Dios ha revelado mensajes a la humanidad desde su inicio. Antes de la revelación del Corán, cada profeta era enviado a su propio pueblo, pero el Corán es la revelación de Dios para toda la humanidad. La preservación del Corán. El Corán ha sido preservado en su forma original, tal y como fue revelado al profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él. El ángel Gabriel le recitaba al profeta y él a su vez repetía y recitaba a sus seguidores, quienes lo memorizaban y recitaban nuevamente al profeta, la paz sea con él, para confirmar si lo había memorizado correctamente. El profeta, la paz sea con él, también ordenó que fuera preservado por escrito. La comunidad musulmana desarrolló dos formas de preservar el Corán: la memorización y la escritura. En las escuelas de memorización del Corán, los estudiantes aprenden y memorizan el Corán siguiendo a un maestro que a su vez adquirió el conocimiento de su maestro, formándose así una cadena de transmisión oral que se remonta al mensajero de Dios, siendo este un sello inquebrantable, puesto que las sagradas palabras del Corán están memorizadas por millones de musulmanes en todo el mundo, significando que si alguna persona tratara de cambiar una palabra, millones corregirían ese error. La recitación del Corán. La palabra Corán generalmente es traducida como recitación, en indicación de que no puede existir como un simple texto. Siempre ha sido transmitido oralmente al mismo tiempo que gráficamente. Para ser
capaz de realizar la oración, una obligación indispensable en el Islam. Un musulmán tiene que aprender al menos algunos capítulos del Corán, el Corán y otras escrituras sagradas. Las escrituras reveladas antes del Corán, como el Evangelio y la Torá, adquirieron formas de libros después de muertos los profetas a los que fueron revelados y en forma de traducción. En cambio, el Corán se conserva en su forma original porque fue escrito en su totalidad durante la vida del propio profeta Muhammad, la paz de Dios esté con él. Opiniones sobre el Corán. Comillas. No importa la frecuencia con que volvamos a leer el Corán. Al principio nos disgusta, pero nos atrae, nos asombra y al final acentúa nuestra reverencia. Su estilo, de acuerdo con su contenido y sus metas, es firme, grande y simplemente auténticamente sublime. Así, este libro seguirá ejerciendo a lo largo de los tiempos una poderosa influencia. Esto ha dicho nada más ni nada menos que Goethe, citado por T.P. Hughes en el Diccionario del Islam, página 526. La observación anterior, comillas, la observación anterior hace insostenible la hipótesis adelantada por quienes ven a Muhammad como el autor del Corán, como un hombre anteriormente analfabeto, iba a poder convertirse en el más importante autor en términos de méritos literarios y de la literatura árabe. ¿Cómo iba a pronunciar verdad de naturaleza científica que ningún otro ser humano podía haber conocido en aquel tiempo? Y todo esto sin cometer el menor error en sus pronunciamientos sobre la materia. Hasta aquí las comillas. Maurice Mukale, The Bible, the Quran and the Science, 1978, página 125. El Corán, la escritura sagrada de los musulmanes, es la palabra revelada de Dios, revelada al profeta Muhammad, la paz sea de Dios con él, por medio del ángel Gabriel. Fue revelado por partes en diferentes situaciones durante 23 años de la misión profética. Bueno, como ven, lecturas cortas, sustanciosas, sabias, que dejan para ustedes explicado de forma sucinta, pero clarísima, qué es el Corán, cómo está conformado el Corán, quién reveló el Corán y que es literalmente la palabra de Dios. Quedan invitados, hermanos y hermanas del Islam, a seguir en nuestro canal. Ayúdennos con las suscripciones del canal, con sus me gusta, poniendo likes en las visualizaciones que hacen. Compartan por favor con sus amigos y amigas. Es libre, es gratis, no tiene ningún costo y el propósito es cultural. Este mensaje también para los hermanos y hermanas que, no siendo musulmanes, nos siguen. Seguimos creciendo de forma perseverante y constante y seguimos creciendo y divulgando información y cultura general. Queremos la paz, queremos que de aquí salga el bien de lo que decimos. Queremos hacer este trabajo por el bien de la humanidad, por la cultura de la humanidad, por la propagación del Islam. Hacemos da'wah, cuál es nuestro propósito, e invitamos a que ustedes y nosotros nos mantengamos unidos. Que la paz de Alá sea con todos ustedes, que la paz de Alá pronto llegue a nuestros hermanos en Palestina y Gaza, que son víctimas de un genocidio, y que pronto podamos reunirnos en las siguientes horas con otras lecturas sustanciosas como la que acabamos de hacer. Que la paz de Alá sea con ustedes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta las siguientes horas, inshallah.